Vamos a dialogar con Marina Acosta, que es directora de comunicación de la consultora Analogías. Eh, Hicieron una encuesta bastante completa, amplia, que arroja muchos resultados interesantes sobre el gobierno nacional, fundamentalmente sobre la evaluación del gobierno nacional y las expectativas económicas. Marina, ¿qué resultado arrojó esa base de apoyo al gobierno nacional? Bueno, a ver, muchas cosas, Daniel. Esta encuesta nosotros la hacemos todos los meses, donde, como vos decías, evaluamos las percepciones que tiene la ciudadanía respecto de la gestión de gobierno, la imagen del presidente, las expectativas económicas y algunos temas de la coyuntura, digamos, ¿no? Yo te diría que lo que estamos viendo con este estudio es que la base de apoyo del gobierno se deterioró, se viene deteriorando desde noviembre del año pasado, después de haber tenido como un efecto rebote positivo tras las elecciones, ¿no? de octubre. Y que ese deterioro, bueno, nosotros vemos que se explica por un conjunto de elementos, ¿no? Quizá la agenda del gobierno respecto de los derechos de los trabajadores fue lo que erosionó mucho hasta su propia base de apoyo, una base de apoyo que recibió un impacto que fue muy sensible, por ejemplo, a toda la cuestión relacionada con el cierre de empresas y despidos, ¿no? A partir de ahí, de alguna forma se confirma la tendencia al declino, ¿no? del gobierno sin que eso signifique un derrumbe, ¿no? Esto también hay que decirlo, que el gobierno haya caído en las encuestas o lo que tiene que ver también con la aprobación de la gestión, no necesariamente indica que el gobierno se derrumba, Claro. simplemente que en estos momentos coexisten estas cuestiones, ¿no? Por un lado, un gobierno que es fuerte en el Congreso, ¿no? Sí. Pero que al mismo tiempo es muy débil en la calle, ¿no? En las percepciones que tiene la gente sobre lo que el gobierno hace. ¿Cuánto cayó con respecto a noviembre del año pasado el apoyo al gobierno? Mira, el dato que tenemos hoy es que, estoy mirando todos los números porque es una encuesta muy, muy Sí, sí, reciente. muy amplia, muy amplia. Quiero, sí, pero y además como son tantos números, no quiero equivocarme. La desaprobación del gobierno en estos momentos está en 49 puntos contra una aprobación del 38. Es decir, hay un diferencial negativo de 9 puntos. Es una caída similar a la que había tenido en noviembre, donde nosotros habíamos registrado como la desaprobación más alta, ¿no? Pero más o menos se ha mantenido ahí, por eso yo decía, el deterioro sigue manifestándose. Esa caída en la base de apoyo al gobierno también tiene su correlato en la imagen del presidente. Sí, también, aunque son dos cuestiones, dos niveles, digamos, diferentes, lo que vemos es que tanto la aprobación del gobierno como la imagen del presidente están en niveles negativos, ¿no? La imagen negativa del presidente es del 52% contra una positiva del 43%, ¿no? También es el peor registro que nosotros venimos viendo desde julio de 2025, donde ya habíamos visto ahí que tenía un nivel negativo muy alto. Bueno, este número también corrobora eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es la evaluación sobre la política económica del gobierno, yendo a otro aspecto de esta consulta? Sí, mira, ahí lo bueno, Daniel, es que nosotros a los encuestados les pedimos que califiquen de 1 a 5, ¿no? El manejo del gobierno respecto de la política económica, y ahí tenemos que un 50,2% de encuestados calificó el manejo de la economía con el número 1, ¿no? Claro. Para los que somos docentes, por ejemplo, el número 1 es el peor número que se le puede poner a un estudiante en su evaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos registrando, y algo parecido sucedió cuando le preguntábamos a la gente respecto de otras áreas que no necesariamente son las económicas, ¿no? Como
la educación, la salud, la seguridad, bueno, ahí también el gobierno recibió mucha reprobación. Con respecto a a la corrupción, que es otro tema que el gobierno vino a combatir, porque ese fue un caballito de batalla que tuvo el gobierno con respecto, sobre todo y fundamentalmente al kirchnerismo, y se vio durante la apertura de sesiones del Congreso, ¿cómo es la evaluación, la situación del gobierno en ese sentido? Bueno, al gobierno ahí también le va mal, ¿no? Es decir, hay muchos indicadores que muestran muchas demandas, muchas críticas de la ciudadanía con la gestión de gobierno y puntualmente cuando preguntamos por la corrupción, mira, hay algo muy interesante que pasaba. El primer año, el primer año de gestión, cuando nosotros preguntábamos por la corrupción, este nivel, digamos, no era muy alto. La gente decía que en el gobierno había corrupción, pero ese número no era, digamos, ese porcentaje no era para sorprenderse, ¿no? La gente le dio como tiempo al gobierno de Milei para evaluar eso. Pero a partir de febrero del año pasado, cuando estalla el escándalo Libra, cuando hacemos la pregunta sobre corrupción, ese índice se dispara. Sí. Y yo te diría que casi 6 de cada 10 encuestados, desde ese entonces hasta ahora, desde febrero de 2025, cuando estalló el escándalo Libra, hasta ahora, 6 de cada 10 encuestados nos dicen que en este gobierno hay mucha o bastante corrupción, ¿no? Teniendo en cuenta que después de Libra vino Andis, ¿no? Y Claro. unos otros casos más. Un Sí. caso muy, muy sensible que fue el tema vinculado con la invalidez, ¿no? Exacto, sí, Claro. sí, todo lo que se dio en Landis también fue, le reportó al gobierno mucha negatividad, porque la opinión pública siempre es muy sensible a los casos de corrupción, ¿no? Mm. Los casos de corrupción lo que hacen de alguna forma, bueno, en este caso, como vos decías, erosionar de alguna forma la narrativa fundacional de este gobierno, teniendo en cuenta, como vos decías, que el discurso de la libertad avanza siempre se estructuró, ¿no? En la lucha contra la corrupción de la clase dirigente, ¿no? Eso por un lado, pero por otra parte también muchas veces, Daniel, los fenómenos de corrupción activan a su vez otros fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con la desafección política, ¿no? Que eso es muy interesante porque en las elecciones del año pasado vimos mucho ausentismo, ¿no? Entonces, de Claro. alguna forma, bueno, son problemas que están como concatenados. Por último, Marina, ¿en qué franja tiene menor apoyo el gobierno y en la situación económica personal, cómo se refleja en lo económico? Bien, dos preguntas muy interesantes porque los datos son tremendos. Lo que vemos en todas las respuestas es que hay un sesgo muy particular de género. Es decir, las mujeres son las más críticas al gobierno de Milei. Incluso entre las mujeres, Milei tiene una imagen negativa de casi 58%. Es decir, 6 de cada 10 argentinas Ah. tiene una imagen negativa del presidente. Al mismo tiempo, la franja etaria comprendida entre los 45 y los 59 años es la más crítica y el segmento que más acompaña a este gobierno es el de los jóvenes de 16 a 29 años. Y cómo era, cómo ve la gente la evaluación Las económica expectativas. personal? Sí, las expectativas. Ahí yo te diría que tanto las percepciones que se tienen sobre el devenir de la economía a nivel país, digamos, como el que se tiene sobre la propia, bueno, sobre sobre las propias expectativas, ¿no? Como vos decías, a nivel personal, son las dos negativas o pesimistas. Por ejemplo, el 52% de los encuestados dice estar peor que el año pasado y un 41% dice que va a estar peor el año que viene, ¿no? Claro. Y además hay un dato que nosotros, un índice que nosotros elaboramos, que es el índice de expectativas personales, que tiene un máximo histórico de pesimismo, 55% de encuestados, bueno, tiene esto, ¿no? Hace evaluaciones negativas sobre cómo va a ser su situación económica. Marina, gracias por tu tiempo y bueno, un informe bastante completo que también vamos a invitar a que nuestra audiencia lo pueda ver completo. Muchas Claro, gracias. claro que sí. Gracias, Daniel.